Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de hablar de un tema que, les aseguro, ha estado en boca de todos y ha generado muchísima controversia en el mundo del entretenimiento, la impactante revelación de Demet Özdemir sobre su relación con Ozan Koç. Para los que no estén tan al tanto, Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas, y Ozan Koç, un conocido cantante y actor turco, formaron una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Se casaron, fueron la envidia de muchos, y, bueno, como todos sabemos, la historia tuvo un final inesperado, el divorcio. Y ahora, Demet ha roto el silencio, revelando una verdad que, créanme, va a cambiar la forma en que muchos percibimos esta relación. En este vídeo vamos a sumergirnos en las declaraciones de Demet, analizando cada detalle, cada palabra, y tratando de entender qué es lo que realmente pasó entre ellos. Vamos a explorar las razones detrás de su separación, la percepción pública de la relación, y las consecuencias que ha tenido para ambos. Prepárense porque lo que Demet ha contado es impactante. Antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, quiero pedirles que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo como este, donde analizamos a fondo las historias más jugosas del mundo del espectáculo. Suscríbanse, es gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia saltó a la luz hace apenas unos días, cuando Demet Özdemir, en una entrevista exclusiva, habló por primera vez con franqueza sobre su matrimonio con Ozan Koç. La entrevista, que duró más de una hora, fue un torrente de emociones, tristeza, decepción, y sobre todo, una revelación que dejó a todos boquiabiertos. Fue un encuentro televisivo que se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas, inundando las redes sociales y los medios de comunicación con titulares que prometían verdades hasta ahora silenciadas. La expectación era máxima, y Demet no decepcionó. Lo primero que Demet dejó claro es que, para ella, Ozan nunca fue lo que parecía. Durante mucho tiempo viví con la idea de que tenía una pareja, un compañero, un esposo. Pero la realidad era muy diferente, confesó. Estas palabras por sí solas ya son impactantes. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Qué es lo que realmente no era Ozan? ¿Qué se escondía tras esa fachada de perfecta felicidad que exhibían públicamente? Según Demet, la relación se basó en una serie de malentendidos y expectativas no cumplidas. En sus propias palabras, construimos una imagen de felicidad, una fachada que en realidad no se correspondía con la realidad. Esta frase resonó con fuerza, revelando una verdad incómoda: la presión social y mediática puede ser un motor poderoso para crear y mantener una ilusión, incluso a costa de la propia felicidad. ¿Era su matrimonio una simple estrategia de imagen, una performance para el público? Demet profundizó en este punto, explicando que la idealización del matrimonio, la necesidad de encajar en los estándares sociales y la constante vigilancia de los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la dinámica de la pareja. La perfección era el objetivo y cualquier grieta en esa fachada se ocultaba cuidadosamente. Vivíamos con el miedo constante de decepcionar, de no cumplir con las expectativas de los demás, reveló Demet, con una tristeza palpable en su voz. Olvidamos lo que realmente importaba: construir una conexión auténtica, basada en el amor y el respeto mutuo. La actriz enfatizó que desde el principio sintió que no existía una conexión profunda, una verdadera complicidad entre ellos. No compartíamos los mismos valores ni las mismas prioridades en la vida, explicó. Para mí, el matrimonio era mucho más que una fiesta, una celebración. Era construir un futuro juntos, basándonos en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo, en la complicidad de compartir sueños y metas comunes. Esta diferencia de expectativas, al parecer, fue el punto de inflexión que eventualmente llevó al divorcio. Mientras Demet aspiraba a una relación sólida y profunda, Ozan, según sus palabras, parecía más interesado en mantener la imagen y disfrutar del éxito profesional. Un aspecto crucial de la entrevista fue la descripción que Demet hizo sobre el comportamiento de Ozan. No era una persona que supiera escuchar, que estuviera dispuesta a ceder, a dialogar, afirmó. La comunicación era difícil, llena de malentendidos y silencios incómodos. Esta falta de comunicación, sumada a la supuesta falta de compromiso, minó la relación desde adentro. Era como intentar construir un castillo de arena frente a las olas. Por más que se esforzaran, la marea de la falta de entendimiento y la incapacidad de dialogar
lo destruía una y otra vez. Demet explicó que a pesar de sus esfuerzos, las conversaciones con Othan a menudo terminaban en discusiones o en un silencio sepulcral. Sentía que mis necesidades y mis sentimientos no eran escuchados, que no eran valorados, confesó. Intentaba explicarle lo que sentía, pero era como hablarle a una pared. Nunca lográbamos llegar a un acuerdo, a un punto en común. Esta falta de reciprocidad emocional, este abismo de incomprensión, erosionó lentamente la confianza y el amor que supuestamente debían unir a la pareja. La actriz también abordó el tema de la infidelidad, un rumor que circuló con fuerza tras su separación. Si bien no confirmó ni negó directamente la existencia de terceras personas, sí dejó entrever que hubo situaciones que dañaron la confianza y el respeto que debía existir entre ellos. Cuando la confianza se rompe es muy difícil reconstruir, dijo con tristeza. Es como un jarrón que se rompe, por más que lo pegues, nunca será lo mismo. Demet no entró en detalles específicos sobre el tema de la infidelidad, pero sí hizo hincapié en la importancia de la honestidad y la fidelidad en una relación. La confianza es la base de cualquier relación, afirmó. Si esa base se agrieta, es muy difícil construir algo sólido encima. La infidelidad, ya sea física o emocional, es una traición a ese compromiso, a ese pacto de amor y respeto que se supone que existe entre dos personas. La entrevista de Demet no solo fue una declaración sobre su relación con Othan, sino también una reflexión sobre el matrimonio, el amor y las expectativas sociales. Demet enfatizó la importancia de ser fiel a uno mismo, de no conformarse con una relación que no nos hace felices y de priorizar el bienestar emocional. Es mejor estar solo que mal acompañado, concluyó con una sonrisa amarga en su rostro. La actriz con sus palabras envió un mensaje claro y contundente a todas las mujeres que, como ella, han sufrido por amor, no se conformen, no se resignen a una relación que no les aporta felicidad, no tengan miedo de ser felices. Merecemos ser amadas y respetadas, afirmó. Merecemos estar con alguien que nos valore, que nos escuche, que nos apoye, que nos haga felices. No tengamos miedo de buscar esa felicidad, incluso si eso significa romper con lo establecido. Ahora, vamos a analizar las implicaciones de estas revelaciones. ¿Cómo afectará esto la imagen pública de Othan Koch? ¿Cómo reaccionará el público ante estas declaraciones? Es probable que la carrera de Othan se vea afectada, al menos temporalmente. La opinión pública, en estos casos, es muy volátil. Muchos de sus seguidores podrían sentirse decepcionados o traicionados. Sin embargo, también es posible que esto genere empatía y comprensión, ya que el divorcio, lamentablemente, es algo que ocurre con frecuencia. La imagen de Othan, hasta ahora se había construido sobre la base de su éxito como cantante y actor, y su imagen de novio perfecto, ahora se ve empañada por las declaraciones de Demet. Es probable que los medios de comunicación y las redes sociales se centren en analizar su comportamiento, en buscar indicios de las actitudes que Demet describió en la entrevista. La imagen de Othan, por tanto, deberá ser reconstruida, y para ello deberá enfrentar la tormenta mediática que se avecina. En cuanto a Demet, su imagen, por el contrario, podría salir fortalecida. Su valentía al hablar abiertamente sobre su experiencia, su honestidad y su vulnerabilidad, seguramente serán valoradas por sus fans y por el público en general. Demet, en lugar de victimizarse, ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida a rehacer su vida. Ha mostrado su lado humano, su fragilidad, pero también su resiliencia. Y eso, en un mundo donde la perfección es la norma, es algo que el público valora y admira. Es importante destacar que esta no es la única versión de la historia. Othan Koch, por el momento, no ha dado declaraciones públicas sobre las revelaciones de Demet. Es muy probable que en algún momento él también decida contar su versión. Por ahora solo tenemos la perspectiva de Demet, y debemos analizarla con cuidado y con respeto. La ausencia de la versión de Othan, sin embargo, ha generado aún más debate. ¿Por qué no ha respondido? ¿Está esperando el momento adecuado? ¿Tiene algo que ocultar? Estas preguntas han alimentado la especulación y la curiosidad del público. La prudencia de Othan por el momento ha sido interpretada de diferentes maneras, algunos la ven como una señal de respeto hacia Demet, otros como una estrategia para evitar más controversias. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la presión mediática a la que ambos estuvieron sometidos durante su relación. La fama, la atención constante de los paparazzi, las expectativas de los fans, todo esto pudo haber contribuido a la fragilidad de la relación.
Es importante recordar que las celebridades son personas con sentimientos y emociones. No son perfectos y tampoco están exentos de sufrir. La fama en el mundo del espectáculo es una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas, ofrece oportunidades y brinda reconocimiento. Por otro lado, somete a las celebridades a una presión constante, a una vigilancia implacable, a una necesidad de mantener una imagen perfecta que a menudo es irreal. La vida privada se convierte en un espectáculo público y cualquier error, cualquier debilidad, se magnifica y se critica sin piedad. Y ahora, la gran pregunta, ¿por qué Demet decide hablar ahora? ¿Por qué esperó tanto tiempo para revelar la verdad? Según sus propias palabras, Demet necesitaba tiempo para procesar el dolor, para sanar las heridas. También necesitaba encontrar la fortaleza para hablar abiertamente sobre una experiencia tan personal y dolorosa. Además, es muy probable que haya esperado a sentirse preparada para enfrentarse a las consecuencias mediáticas de sus declaraciones. El tiempo, como suele suceder, ha sido su mejor aliado. Demet ha utilizado este tiempo para reflexionar, para sanar, para reconstruirse. Ha encontrado la fuerza para hablar con honestidad y con valentía. Y lo más importante, ha encontrado la paz. La decisión de hablar ahora, después de un periodo de silencio, demuestra su madurez y su determinación de tomar las riendas de su propia vida. En definitiva, la revelación de Demet Özdemir nos ha dejado un sabor agridulce. Por un lado, nos entristece saber que una relación que parecía tan prometedora, en realidad, estaba llena de desencantos y malentendidos. Por otro lado, celebramos la valentía de Demet al compartir su experiencia, al demostrar que es posible salir adelante, incluso después de una decepción amorosa. La historia de Demet y Oğuzhan nos recuerda que, detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con sentimientos, con sueños, con anhelos. Personas que, como todos nosotros, sufren, se equivocan y aprenden. Su historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la autenticidad. Hemos analizado las declaraciones de Demet, intentando entender la complejidad de su relación con Oğuzhan, los motivos de su divorcio y las posibles consecuencias de sus revelaciones. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, del respeto y de la confianza en una relación. Hemos reflexionado sobre el impacto de la fama y la presión mediática en la vida de las celebridades. La historia de Demet y Oğuzhan, aunque triste, también es un recordatorio de que la vida continúa. Es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de superar las adversidades y de la búsqueda de la felicidad. Es una invitación a ser fieles a nosotros mismos, a no conformarnos con menos de lo que merecemos y a luchar por nuestros sueños, incluso después de una decepción amorosa. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo una perspectiva, la de Demet, y que siempre hay dos caras de la moneda. Los invito a que dejen sus comentarios, compartan sus opiniones y debatan sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Oğuzhan responderá a las acusaciones? ¿Cómo creen que afectará esto a sus carreras? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Los comentarios de ustedes son muy importantes, porque me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes y debatir sobre estas cuestiones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un camino lleno de altibajos, y lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y seguir adelante, buscando la felicidad y el amor verdadero.